escuchemos a la experta Olga Díaz con esta respuesta. El primer y más cuestionamiento que hizo el CRES es sobre la correlación que existe entre las importaciones de petróleo y el crecimiento económico. Ellos dicen que no es posible que las importaciones de petróleo que presentaron un crecimiento negativo de 7.9%, lo que es la factura total petrolera, sea negativo con un crecimiento, sobre todo en el último trimestre, de 7.2%. Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero que se lo he escrito en otras cátedras que le he dado al CRES, es que deben analizar de forma objetiva lo que van a plantear. Por ejemplo, nosotros tomamos la factura petrolera. ¿Y qué hicimos? Buscamos aquellos rubros de la factura petrolera que inciden en el comportamiento de las actividades económicas. Por ejemplo, tomamos el fuel oil, el GLP, los lubricantes, los otros combustibles, petróleo crudo y gas natural. Cuando sumamos todos esos, las importaciones de todos esos productos, vemos que hubo un crecimiento de 5%, un 5.05%, tanto en el valor como en el volumen. Hubo un crecimiento de en torno a un 5%. ¿Qué es lo que hace que se reduzca ese ritmo de crecimiento de las importaciones de los derivados de petróleo? Que está el AFTUR, que son aquellos naves aéreas que vienen y se abastecen en el país, pero que como una caída de los precios de los combustibles, pues hubo una reducción también en las importaciones de esos productos. Pero también hay un fenómeno que ellos debieron haberlo analizado, que ocurre en nuestra economía, es que cuando hay una caída, los rubros que más están cayendo son la gasolina y el gasoil. Y eso se debe a algo muy particular, es que cuando la refinería de petróleo a nivel interno reactiva su producción, pues se importan menos combustibles ya terminados. Entonces, en esa caída que se presenta en el gasoil y la gasolina en torno en el volumen de un 15 y 23%, es compensado con un incremento de esos mismos derivados de petróleo de la producción nacional. Por ejemplo, la gasolina producida por la red Fidonza creció 14.8%, el AFTUR creció 12.4%, el gasoil en 8.2%, el fuel oil, que es uno de los principales insumos para la generación de energía, creció 17.8%. Pero más que eso, cuando se hace un análisis de la correlación que debe existir entre el crecimiento económico y las importaciones, lo que debe de verse el crecimiento económico con la producción y el consumo de energía en el país. Y eso en el último trimestre creció 4.5%, el consumo total de energía que va a los sectores productivos y a toda la economía. Y en términos ya anuales se ve también un crecimiento positivo del consumo de energía. Y además, Ramón González, yo quisiera ver también que hay sectores, por ejemplo, agropecuarios, que no son tan demandantes de insumos importados como es, por ejemplo, manufactura, para decir algo que tuvo un crecimiento más modesto, ya de 0.5 en el año. Ese es otro de los argumentos. Exacto. De que los sectores que efectivamente están impulsando el crecimiento son el sector agropecuario, que es poco demandante de energía en su proceso de producción, el sector construcción, que tampoco es altamente demandante de energía en su proceso de producción, y una serie de actividades como son el hoteles, bares y restaurantes, que producen su propia energía, y los servicios, y el mismo sector de intermediación financiera. Sí. Yo quisiera hablar un poquito brevemente de la consistencia macroeconómica de los resultados de la economía desde el punto de vista del PIB-gasto. El tema de la relación importaciones-crecimiento, ¿no? Toda relación teórica esperada es que si aumenta la actividad económica, pues las importaciones deben aumentar. Pero a las personas se le olvidan que esa no es la única variable que entra en juego a la hora de uno analizar la demanda de importaciones de una economía. Otra variable fundamental en ese sentido es qué pasa con el tipo de cambio real. Como Fran había mencionado anteriormente, el tipo de cambio real en el año 2013 experimentó una variación de aproximadamente 3.8. Eso es, a la depreciación nominal de la moneda que hubo,
que hubo de 5.6, usted les resta el diferencial de inflación nuestro, que fue de 3.88, menos la inflación de Estados Unidos, que fue 1.5%. Cuando usted agarra y les resta eso, tiene una depreciación en términos reales. Al analizar la elasticidad promedio en una muestra del 91 para acá, que es aproximadamente 1.3% negativa con relación a el tipo de cambio real, ahí se ve que esa depreciación incide en una reducción en la demanda de importaciones, ¿no? Y explica parcialmente el porqué la reducción de las mismas. No hay inconsistencia macro en eso, en lo absoluto. Y hablando de consistencia macro, del PIB por el lado del gasto, hay que ver las importaciones, las exportaciones y la demanda interna en términos reales. No en dólares como entran en la balanza de pago, pero en términos reales. Y la demanda interna, en términos reales, esto es, como doña Olga mencionó en el programa de ayer, consumo más inversión, tanto público como privado, eso en el último trimestre, cifras preliminares muestran un crecimiento de 5.5% de la demanda interna. En adición a eso, las importaciones en términos reales crecieron en el último trimestre 2.4%. En el último trimestre las importaciones reales no fueron negativas y eso es importante que el país lo conozca y lo sepa. Y ahí yo quiero también completar esa idea del señor González de que los principales insumos, los commodities que República Dominicana importa para su proceso de producción, sobre todo del sector agropecuario y del mismo sector industrial, cayeron significativamente en el mercado internacional y eso también se vio reflejado en esa caída en las importaciones, que no solamente fue que el valor cayó porque cayeron el volumen, no, fue que, por ejemplo, también. El trigo tuvo una reducción de los precios internacionales de 1.4%, el maíz cayó en menos 12.7%, ustedes saben que ese es el principal insumo para la producción de pollo y huevos. El sorgo cayó 9.7% también para la producción de pollo, huevo y de cerdos y de animales. Entonces, el aceite de maní cayó 24.8% los precios internacionales, el aceite de soya 13.9% y la soya 3.2%. Todo eso también incidió en esa caída de las importaciones, pero y los bienes que se importaban pues no tenían menor valor y también se reflejó en esa reducción de las importaciones. O sea que eso viene a contestar ese primer planteamiento, pero también yo quisiera, no sé si tengo tiempo, para explicar otro de los planteamientos errado totalmente que hizo el CRES sobre cuando ellos dicen que ellos relacionan las ventas totales con el ITEVI cuando realmente es algo errado, porque y hablan de una caída de un 1% de las ventas grabadas del ITEVI, que no es tal, porque ellos toman el enero-noviembre del año 2013 y lo compara con el enero-diciembre del año 2013. Señores, eso no se hace. Elemental es que tienen que tomar el mismo periodo del año pasado. Si toman el mismo periodo del año pasado, vemos que las ventas totales crecieron 3.7% y que el ITEVI tuvo un crecimiento de un 26.7%, producto, por un lado, de un crecimiento, una combinación de factores, o sea, de la reforma tributaria y aumentó a 18. Exacto, pero y las ventas grabadas enero-noviembre están creciendo. Crecieron 9%. O sea que desmonta totalmente ese planteamiento. Por eso que yo digo que cuando un analista, un economista que se respete, que debe de cuando hace un planteamiento, un cuestionamiento, tiene que tener argumentos sólidos, no hacerlo de forma ligera, como lo hace en reiteradas ocasiones, lo he dicho a la CRES. Por eso yo le doy como consejo que deben de analizar más detenidamente y buscarse argumentos más sólidos para refutar las cifras del Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central, cuando da una cifra, es porque no es porque la elabora y la estima, no es en base a las cifras que cada una de las actividades económicas de las empresas nos suministra. Y aplicando una metodología internacional, metodología rigurosa, que no da comparabilidad. Que vienen los organismos internacionales, tanto CEPAL como el Fondo Monetario, vienen y mandan sus expertos para que analicen si realmente es consistente los datos que está presentando el Banco Central. O sea que realmente deben ser más cuidadosos porque van a perder prestigio. Claro. Es un centro prestigioso, pero que
con ese tipo de planteamiento. Y le hacen un flaco servicio al Claro, país y a los claro agentes que sí. económicos, como apostando a un pesimismo y a crear expectativas en los agentes cuando O sea, lo que necesitamos es un clima propicio a la inversión, a los negocios, a crecer, a generar esa riqueza para mejorar la distribución con políticas públicas orientadas a una mayor equidad. O sea, todos pongamos un granito de arena, sector público, sector privado, con ese interés de empujar. Yo pienso que lo que solamente pasa es... para reiterar una vez más que el dato del Producto Interno Bruto por el lado de la oferta, la producción, es consistente con lo que pasó en términos de demanda agregada. La demanda agregada incorpora consumo e inversión, tanto público como privado, más exportaciones netas. Y eso cuadra perfectamente con lo que es el crecimiento de 4.1% del año y con el crecimiento de 7.2% del último trimestre. Quiero repetir que exportaciones en términos reales crecieron 6.9%. Importaciones en términos reales también crecieron 2.4%. Y la demanda interna en términos reales de cómo se mide, 5.5% en el último trimestre. Eso es contundente. Esto revierte la situación que veníamos experimentando con la demanda interna acumulada a enero-septiembre, que si buscan la publicación todavía estaba en negativo. Con este crecimiento de la demanda interna en el último trimestre, la demanda interna para el año completo cerró en azul. Eso es contundente. Tal vez antes de que vayamos a la pausa sería bueno un pequeño comentario. Cuando tú te pasas el año pronosticando que la economía está en recesión, que va a crecer un 2%, que está, y haciendo indicadores, y luego tú te encuentras con una realidad como la que experimentó la economía dominicana en el 2013, es difícil de tú explicarle a la gente que te lee, a la gente que te sigue, cómo tú no pudiste ver esa realidad que estaba pasando en la economía y en cambio estaba haciendo unos pronósticos negativos muy cuestionables que al final de cuentas ahora es difícil de explicarle a la gente. Yo creo que por eso es que apoyo lo que dice Luisita. Si usted va a hacer un planteamiento público como profesional, yo creo que lo primero que usted tiene que hacer es analizar bien lo que usted va a decir para que después no tenga que pasar por la situación que están pasando en este momento, donde ahora no tienen cómo explicarle a la población que los lee por qué no se cumplieron los pronósticos tan negativos que ellos venían haciendo de la economía en los estudios que publican frecuentemente en los medios. Vamos a una pausa y regresamos en un minuto.